Hemos llegado ya, concluido hasta el verso 8, hermanos, del capítulo 1. Para los que han estado presentes y siguiendo el estudio de Apocalipsis, hoy corresponde, vamos a avanzar a partir del verso 9. Leímos hasta el 16. No creo que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Pero es una visión completa. Una de las primeras cosas, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta noche es que el Apocalipsis es un libro rico en imágenes. Un libro rico en el autor, ¿verdad? Percibe sonidos, oye cosas, oye voces. Y todo eso, ¿verdad? Tiene su grado de belleza, tiene esa particularidad estética, como le podemos llamar, como obra literaria. Yo les invito, ¿verdad?, que en casa vuelvan a repasar este pasaje, vuelvan a leerlo como ejercicio, ¿verdad? Les suplico les sugiero que cierren los ojos y luego traten de imaginarse esto, porque para eso fue escrito, dicen algunos autores, para despertar la imaginación, para poder imaginarnos lo que Juan vio y lo que Juan escuchó. Nuestra mente puede captar algunas cosas intelectualmente hablando, pero cuando dejamos que la imaginación, ¿verdad?, nuestra imaginación capte, vamos a ver que hay cosas que de otra manera no podríamos captar. Hubiera sido bueno, ¿verdad?, dejarles la lectura desde el martes pasado para que ya trajeran algunas ideas, ¿verdad? Es interesante, hermanos, cuando leemos así. Se le conoce como una lectura meditativa, ¿verdad? Es la disciplina de la meditación, y entre los elementos más importantes para esta disciplina espiritual de la meditación es la imaginación, definitivamente, ¿verdad? Recuperar nuestro sentido de imaginación, y veríamos, van a ver ustedes, hermanos, descubriríamos que hay muchas cosas que a simple pasada de lectura no captamos, sino hasta que usamos nuestra imaginación. Bien, comienza el verso 9 de la siguiente manera. Para los que van siguiendo, entramos al verso 9. Yo, Juan, así se autodenomina el autor de este libro, con el nombre muy común entre el pueblo hebreo, un nombre muy judío, muy hebreo. Yo, Juan, dice, ¿verdad? Es curioso, hermanos, que la autoridad de quien escribe, vean ustedes en qué va a estar basada la autoridad. Cuando ustedes se les invita a escuchar a alguien, ¿qué es lo que más llama su atención? Cuando le dice va a haber una plática, va a haber una conferencia, ¿qué es lo que más les atrae o les interesa saber cuando escucha? ¿Quién lo va a dar? El tema que va a dar. ¿De qué va a hablar? ¿Algún otro dato? Y cuando nos referimos a quién va a dar, ¿por qué? ¿Qué nos interesa saber de él? Su reputación, sus credenciales, su currículum. Ustedes saben que cuando se invita a alguien, allá acaban de pegar hoy en la mañana, ¿verdad?, una invitación a un curso de Biblia, al doctor Edesio, ya para empezar, cuando mencionan, ¿verdad?, es doctor, pues tiene un grado, un título, y luego dicen es fulano, fulano y fulano y fulano y fulano, experto en estos temas, y va a hablar sobre ese tema. Pues es uno de los temas en que es experto y queremos escuchar. Es curioso que Juan aquí, vean ustedes en qué está basada su autoridad. Yo, Juan, dice, así se autodenomina el escritor de este libro, hermano, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Me encontré por ahí, hermanos, un comentario de una dama sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Es una de las exégetas muy reconocidas, ¿verdad? Una mujer, Fiorenza Schussler. Ella escribe un comentario sobre el libro de Apocalipsis
y ella parte de un análisis que se conoce, un método exegético, un método de interpretación que se conoce como el análisis retórico. Pero ella trabaja con ese método de interpretación que se llama análisis retórico, y su obra está ahí, ¿verdad? Y está enfocado desde esa perspectiva, desde esa herramienta de análisis. Y aquí podríamos hablar un poquito de la retórica de este libro. La retórica es el arte de saber comunicarnos, el arte de hablar bien. ¿Perdón? Un arte, bueno, aparte de ser elegante, el lenguaje retórico, su propósito es comunicar convincentemente. Cuando se dice que alguien tiene muy buena retórica, no es la retórica política mexicana, ¿verdad? Como nuestro amado Cantinflas, ¿verdad? Que habla mucho y no decía nada, ¿verdad? No es la retórica rebuscada nada más, ¿verdad? De términos, sino el arte de comunicar de una manera convincente. Dicen los expertos en este arte de la retórica, hermanos, fíjense bien esta capacidad de comunicarnos bien, que es muy importante quién lo dice, con qué autoridad lo dice. Porque un mismo mensaje, hermanos, nosotros no lo escuchamos igual, aunque sea el mismo mensaje, si la persona que lo dice no tiene la misma autoridad. Como hace rato ya les preguntaba, cuando alguien va a exponer una conferencia, preguntamos, ¿y quién es él? Fíjense bien, nos interesa saber quién es él. Y desde el momento en que nos dicen quién es el autor, nosotros lo ubicamos como una persona autorizada o con autoridad. Está preparado, decimos, sabe lo que va a hablar. Entonces es muy importante la autoridad con la que habla la persona. Otra persona puede decir lo mismo, puede repetir lo mismo, pero no tiene la autoridad, no tiene las credenciales. No es importante solamente lo que se dice, sino quién lo dice. Pero aparte de eso, ¿verdad? Los que analizan la comunicación, el arte de la retórica, hablan, ¿verdad?, de principalmente tres elementos. Según se dice, ¿verdad?, en un buen análisis de un discurso, de una comunicación, es muy importante estos tres elementos que, usando la terminología griega, ¿verdad?, se conoce como el ethos, el pathos y el logos. Fíjense bien que el logos vendría siendo el mensaje, lo que se está comunicando, pero no es lo primero ni lo más importante. Importa mucho la autoridad, el ethos. Ahí está esa parte, así se le conoce, el ethos, la autoridad de quien lo diga. Pero también es muy importante en qué nivel de solidaridad o de sintonía está la persona. Es decir, qué tanta empatía generamos con el que está hablando, hermano. Es muy importante para recibir un mensaje. Si alguno de los hermanos que están por aquí, ¿verdad?, los varones, vamos a hablar a los varones, que respetamos mucho a las damas. Si hablo a los varones en esta hora y le digo que son muy desordenados, ¿qué más? Para no ser tan golpeador en esto. Son muy desordenados y dormilones, vamos a decirles. Son muy desordenados y dormilones. Si yo le digo, hermano, usted es un... ¿A quién no decimos jaragán, verdad? Usted es un dormilón, ¿verdad?, y desordenado. ¿Es lo mismo que lo diga yo a que se lo diga cualquier otra persona? Que se lo diga a su esposa, hermano, que se lo diga a su mamá. ¿Cómo cambiaría si el pastor llega un día y le dice, hermano, me han dicho usted es un dormilón, un haragán, hermano? No sé cómo, si cuánto tiempo dilataré en salir corriendo de ahí, ¿verdad? ¿Cómo se lo dice a su esposa? Si se lo dice es pleito seguro, ¿verdad? Otra vez con lo mismo te gusta decir, ¿verdad? Y la señora va a decir, pues lo voy a decir cada vez hasta que corrijas, ¿verdad? Y ahí empieza el pleito, ¿verdad? Pero si lo dice su mamá,
Algunos hasta agachan la cabeza, sí, mamita. Sí, ya voy a corregir, mamá. Sí, tienes razón, ¿verdad? Fíjense, el grado el canal de empatía que hay es muy importante para recibir el mensaje. Por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando se está hablando en un público, no llegar a hablar solamente porque tiene uno muchas credenciales. Hay que ver si hacemos clic, decimos, ¿verdad?, con el auditorio. Y es el punto donde uno tiene que empezar a hablar con experiencias que nos pongan, ¿verdad?, en una sintonía especial con el auditorio. De esa manera el mensaje se oye bien. Entonces, esta señora, ¿verdad?, que hace el análisis retórico, bueno, dice, tenemos que notar muy bien que Juan no dice, vean ustedes al apóstol Pablo cuando escribe sus cartas. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento y han leído las cartas del apóstol Pablo, ¿cómo se presenta el apóstol Pablo en sus cartas? No en todas se presenta igual, pero en la mayoría de ellos dice, yo, Pablo, ¿qué más? Apóstol de Jesucristo. Y ese ya es un título de autoridad. Desde el principio es muy importante en la retórica, ¿verdad?, poner quién habla. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay algunas cartas donde el apóstol Pablo no escribe esto, ¿verdad? No escribe su título de apóstol. Sobre todo cuando es una carta con la que quiere hablar con el corazón. Entonces ahí no pone su título de autoridad. Pero es muy importante este análisis. Vean ustedes cuando el apóstol dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿En qué carta está eso? Gálatas. Y a Gálatas a los Gálatas le va a dar una cueriza, como decimos, una buena llamada de atención. Gálatas, insensatos, dice. Estaba enojado el apóstol Pablo. Y ahí está hablando con todo el peso de la autoridad. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que aquí Juan no se dice que es un apóstol, ni que es un obispo. Simplemente, ¿cómo se presenta? Yo, Juan, hermano vuestro, copartícipe vuestro. ¿Qué está haciendo Juan? Está utilizando más el patos, la empatía, porque de ahí viene su autoridad. Es decir, está usando los dos primeros, el etos y el patos, pero en el caso de él, su autoridad no está en quién era él en cuanto a título o en cuanto a estatus eclesial, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de la estructura de la iglesia. Lo importante para él es que es igual que ellos, hermanos y copartícipe. Esto es una palabra compuesta, alguien que participa juntamente con los demás de las mismas situaciones, alguien que comparte con los demás. Entonces es muy importante cómo este libro, la autoridad de quien escribe no está basado en su calidad de apóstol, sino en que es un hermano y un copartícipe. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la idea? Es importante por lo siguiente: en la mayoría de los escritos apocalípticos de la época, la literatura apocalíptica tenía una particularidad, hermanos, se llama pseudonimia. Normalmente los escritores apocalípticos se ocultaban detrás de una figura de mucho peso. No eran mentirosos, no, simplemente era un recurso literario muy, muy socorrido. Por eso van a ver ustedes que los grandes escritos apocalípticos que no están en la Biblia tienen nombres como el primer libro de Esdras, el segundo libro de Esdras, el primer libro de Enoc. Todos esos son personajes. El testamento de los 12 patriarcas, ya todos, el testamento de Abraham. Es decir, una característica de los escritos apocalípticos era precisamente ese recurso que se llama pseudonimia. O sea, el autor no usa su nombre propio, sino un seudónimo. Y normalmente escoge un seudónimo que le va a garantizar que se abre la puerta. Imagínense ustedes, ¿saben ustedes quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc en la Biblia?
¿Quién fue? Enoc. Aquel que en el libro de Génesis dice que caminó Enoc con Dios y no murió, no vio muerte porque Dios se lo llevó. Ahora, atribuirle a ese hombre que no murió y que Dios se lo llevó, es un libro como este, es decir, pues nos va a descubrir muchas cosas. Está ocultándose el autor o los autores detrás de una personalidad muy, muy famosa, ¿verdad? Ese era normalmente un rasgo de la literatura apocalíptica, que se conoce, como les dije, pseudonimia. Pero aquí no lo está utilizando Juan, al contrario, se está presentando de la manera más sencilla y humilde que podría ser. Un hermano vuestro, un copartícipe, un participante, al igual que ustedes, de las mismas realidades. Muy importante este dato. Cuando dice copartícipe, hermanos, ¿sí la entienden todos? Esa es palabra, copartícipe. ¿Perdón? Copartícipe es una persona que le toca la misma suerte, diríamos, que está pasando por lo mismo, que tiene algo en común. ¿Sí? Tenemos algo en común, somos participantes juntamente con todos. Esa es la palabra ya en español, copartícipe. Entonces, juntamente con ustedes, yo también, dice él, ¿verdad? Soy uno de ustedes, soy copartícipe con ustedes. ¿Pero de qué? Es lo que vamos a analizar ahorita. Copartícipe, ¿qué es lo que tienen en común, hermano? Juan con sus lectores. Vamos a enumerarlo. Tribulaciones, hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es tribulaciones? Todas estas palabras, fíjense bien, en español tal vez la hemos leído muchas veces en la Biblia. Y si yo les preguntara, dígame algún pasaje de la Biblia que mencione estas palabras, probablemente alguno me diría, hay este pasaje y este pasaje. Y otros irían a la concordancia, ¿verdad? Vamos a checar ahí qué dice. Pero son palabras muy importantes en el Nuevo Testamento, hermanos. Estas tres palabras: tribulaciones, reino y paciencia. Si ustedes leen en los evangelios se van a encontrar la palabra reino, ¿verdad? Un montón, el reino de los cielos. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Podemos encontrar cantidad de veces que aparece ese término. Basileia es el término griego, basileia, ¿verdad? La basileia o basileia, el término. Tribulación, hermanos, es una palabra que corresponde a es sufrimiento. Son aflicciones, pero muy fuertes. Y no cualquier sufrimiento. Normalmente la palabra tribulación está relacionado con el sufrimiento escatológico. El sufrimiento, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo usó una metáfora muy bonita? Cuando dice la mujer, cuando va a dar a luz, ¿qué tiene? Mucho dolor, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Si hay una figura elocuente del dolor y del sufrimiento, es el de una mujer a punto de dar a luz. Pero cuando ya dio a luz, ¿qué dice? Ya está pensando, ¿y cuándo viene el hermanito? ¿Verdad? Ya ni se acuerda, dice. ¿Verdad? Una vez que tiene el niño en brazos, aquí ya lo tiene cargado. Dice, la alegría, el gozo de la nueva vida, ya hizo que se olvidara el dolor, dice el Señor Jesucristo. Y fíjense la imagen muy bonita. Cuando una época está por terminar, cuando una era, un tiempo está por terminar, hay mucho dolor. Pero lo que viene, cuando venga el reino venidero, cuando venga la era de Dios, la era mesiánica, entonces todos los sufrimientos van a quedar olvidados. Entonces, este sufrimiento no es solamente el sufrimiento de la condición humana normal, sino el sufrimiento de los últimos momentos. Cuando esté a punto de acabar este mundo,
no el mundo en sí, ¿verdad? Como tierra, como universo, sino el tiempo, y comience la era venidera. Esos sufrimientos. El apóstol Pablo lo ilustra perfectamente bien en el capítulo 8 de Romanos. Si quieren checar, ¿verdad?, van a encontrar una descripción ahí muy interesante de por qué el sufrimiento en los cristianos. A mí me gusta mucho compartir ese capítulo 8 de Romanos, sobre todo a partir del verso 18, 8-18. Tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, y ahí está la palabra, que las aflicciones, las clipsis, es la palabra griega, que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué más?, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, o ha de manifestarse. Fíjense, tengo por cierto, segurísimo, dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y ese capítulo 8 de Romanos está hablando exactamente, ¿verdad?, de la perspectiva escatológica, cuando entonces se manifiesten los hijos de Dios. Toda la creación que fue sometida a vanidad y está encadenada, está en decadencia, hasta la misma naturaleza, hasta la misma creación no humana se va a alegrar, dice el apóstol Pablo. Está hablando del tiempo escatológico. Entonces, ese sufrimiento es precisamente el sufrimiento cuando este mundo esté en su parte final, en su tiempo, en su periodo final, porque Dios va a establecer su reino. Y la palabra paciencia, hermanos, la palabra paciencia es otra palabra importante. ¿Qué es paciencia, hermanos? Para ustedes, ¿qué es paciencia? Esperar, saber esperar. ¿Qué es paciencia? Está en la lista, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo. Pero ¿cómo definimos paciencia? ¿Ustedes tienen paciencia, hermano? Es una virtud cristiana, efectivamente. Saber esperar algo. Fíjense bien por qué es muy importante esta palabra, porque todas estas palabras pertenecen al, digamos, tienen un sentido especial cuando se aplican a la visión que está dando Juan, pero está hablando precisamente de lo escatológico, de lo porvenir. Entonces, la palabra sufrimiento, aflicciones, es muy importante. No es cualquier sufrimiento. La palabra reino no es cualquier cosa, hermanos. Acuérdense que estamos hablando en Mateo del choque de dos reinos. El imperio del mal y el imperio de Dios, el gobierno de Dios. Y este libro de Apocalipsis nos va a enseñar que está las fuerzas de la bestia. Se va a levantar y va a querer acabar. Y detrás de la bestia, de allá el capítulo 12 y 13, está Satanás. Y precisamente se van a confrontar los dos reinos. Se preparan para la batalla en el Armagedón, dice el capítulo 19. Todo esto, ¿verdad?, es muy importante en estos primeros términos. El Señor Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está en contra mí. La pregunta es si nosotros a qué reino pertenecemos, con qué reino estamos. Van a ver ahorita cuál es el punto, ¿verdad? Bien, lleguemos entonces a esta palabra final, paciencia. Paciencia no es la famosa palabra de aguantar, hermanos, no es aguante, no en el sentido pasivo, de alguien alguien se encerró en un cuarto, ¿verdad?, y está explotando todo y adentro y está solito, escondido. No es esa paciencia. No es la paciencia de, mira, espérame ahí. Pasa 1 hora, 2 horas. Qué paciente es esa persona, ¿verdad? Ya tiene 10 días sentado ahí y no se mueve, ¿verdad? Ustedes conocen historias parecidas así, ¿verdad? Gente muy paciente que está ahí, le dijeron que se quede, ahí se queda, ¿verdad?
sabe esperar. Hay gente que a los 10 minutos, no, ya está moviendo todo, ¿no? Ya está quejando, ¿dónde está el gerente? Dice, ¿verdad? No me atienden y empieza un escándalo. Y a veces esa gente que es tan impaciente la atienden primero, ¿verdad? Porque se atrevió a manifestar su impaciencia. No es la impaciencia, no es la paciencia, perdón, de aguantar, no es la paciencia de esperar. Esta palabra aquí, en estos contextos, se traduce como resistencia activa. No es la paciencia de que, bueno, esto tiene que, pero un día va a caer. Y eso es cierto, hermanos. Lo hemos dicho y ahora más que nunca lo sostenemos. Hay gente que pensó que su reino y su reinado sería por siempre. Se creyeron casi dioses, intocables. De repente se dieron cuenta que son humanos también, como Nabucodonosor, y ¡paz!, se vinieron para abajo. Eso es cierto, y ustedes van a escuchar al profeta Juan decir o oír: ha caído allá en los capítulos finales, capítulo 20, ha caído la gran ramera, la gran Babilonia, la que corrompía y seducía a todos los hombres de la tierra. Ha caído, ¿sí? Es la declaración de que finalmente el gran imperio se vino abajo. Pero aquí, hermanos, la palabra paciencia habla de una resistencia activa. No es esperar quietecito. No es esperar con los brazos cruzados. No es la paciencia de que están pasando cosas y bueno, paciencia, no, hay que saber. No, es la paciencia aguerrida. La paciencia que dice: yo me voy a mantener en mis principios, en mis valores. Y como Juan dice, vamos a ver si es necesario demostrar fidelidad hasta la muerte. Me muero en la raya. Me muero allí. Eso es paciencia en el libro de Apocalipsis, hermano. Al que persevere hasta el fin será salvo. No es la paciencia que se escapa de la realidad mundana para una realidad espiritual y está viendo con mucha razón, ¿verdad? Los críticos del cristianismo han dicho, como lo dijo en un momento Carlos Marx, ¿verdad? El cristianismo es el opio de los pueblos, dijo. Adormece, atonta a la gente, ¿verdad?, para que no vea lo que está pasando. Y en parte tenía razón, ¿verdad? Porque estaba hablando de un tipo de cristianismo que ha perdido su resistencia activa. Entonces Juan dice, ¿verdad? Vean qué interesante, a mí me impresiona, ¿verdad? Porque desde aquí Juan está proponiéndonos el modelo de lo que va a desarrollar en los capítulos más adelante. Yo soy igual que ustedes, ¿participo de qué? De los sufrimientos. Hermanos, hoy no es muy popular sufrir por Cristo. Hoy ya no queremos que la cruz sea símbolo del cristianismo. Ustedes oyen y van a oír una y otra vez predicadores que dicen que somos hijos del rey y que debimos vivir como rey y reclamar las riquezas como rey. Y yo pregunto, ¿y dónde está la teología de la cruz? ¿Dónde? Yo les invitaría a leer, ¿verdad?, el Nuevo Testamento a esos hermanos predicadores. ¿Y dónde? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con la teología de la cruz? Por eso hay iglesias y grupos que están llenísimos de gente, porque lo que quieren es la gloria aquí. Y la cruz, hermanos, nada más para traerla colgada ahora, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús. ¿Qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a seguir a Jesús? Al Calvario, a donde Él va, ¿verdad? Y estamos a punto de celebrar la Semana Santa y decir, Él murió con nosotros, pero Él dijo, síganme. No dijo, apláudanme de allá abajo, síganme, dijo, síganme. Ese es el punto, ¿verdad? Soy copartícipe de ustedes en los sufrimientos. Hermanos, esta es una realidad. Es una realidad el sufrimiento en los cristianos. Pero también somos, fíjense bien,
somos copartícipes, qué interesante, del reino. Juan no se deja apabullar por lo que está pasando al pueblo cristiano. No dice que el sufrimiento no sea real, no dice eso, pero dice es temporal, porque Juan dice también somos copartícipes del reino de Dios. Y el reino de Dios es una realidad, hermanos, que no lo vemos con los ojos físicos y no se ha establecido en plenitud, dice la Biblia. Dice un autor, a mí me gusta mucho esa frase, la he leído muchas veces. Ya sabemos el resultado, ya sabemos quién ganó. Lo que no se ha publicado es el marcador, dice, ¿verdad? Pero dice, ya sabemos quién ganó. Y ya sabemos que es goliza, dice otro hermano, ¿verdad? Fue goliza. Lo que no se aparece todavía es cuánto quedó el partido. Dice, eso no lo hemos visto. Pero de que el Cordero ya venció, de que Cristo reina, hermanos, de eso no hay duda. ¿Somos copartícipes de los sufrimientos? Sí. Pero Juan dice, pero también del reino. ¿Y se acuerdan del apóstol Pablo? Capítulo 6 de Romanos. Si morimos con él, también viviremos y también reinaremos con él. Estos son la predicación cristiana. Fuimos sepultados en el bautismo, dice. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, para que juntamente con él seamos resucitados. Y viviremos y reinaremos con él, dice la Biblia. Las dos son realidades, el sufrimiento y el reino. Déjenme ilustrarlo así. No soy muy buen dibujante, así que les pido que usen su imaginación. Cruz y gloria. Estoy tratando de poner rayos así, ¿verdad? Cruz y gloria, hermanos. Son dos realidades. Dos realidades. Por eso a mí me preocupa cuando alguien solamente se enfoca en la gloria. Y ustedes van a oír mucho hoy teología de la gloria. Ricos, herederos, poderosos, sanos. Pero se olvidan que el Nuevo Testamento y la Biblia habla mucho sobre la teología de la cruz. Y bien lo dijo un erudito, ¿verdad? Bíblico. Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. O como lo dijo otro, ¿verdad? Otro escritor. La última estación antes de la gloria es la cruz. El camino que va a la gloria pasa por la cruz. Y es cierto, bendito Dios, su reino es una promesa y se va a cumplir. Pero la cruz forma parte del discipulado cristiano. Tome su cruz cada día. Nosotros queremos seguir a Cristo solamente cuando venga y se siente en gloria. ¿Qué hemos hecho con la cruz, hermanos? ¿Qué hemos hecho de la cruz? Y Juan dice, soy copartícipe vuestro. En las aflicciones, sí, amén, pero también en el reino. Y también debemos decir, sí, amén. En las dos cosas participamos. Vean ustedes, Juan está diciendo, yo estoy ahí con ustedes, creo igual que ustedes, estoy sufriendo igual que ustedes y espero recibir la gloria de Dios igual que ustedes. Pero fíjense que dejó al último. Y ese es el punto, hermano. ¿Qué está en tercer lugar? La paciencia. Y Juan dice, entre la cruz y la gloria, entre la cruz y la gloria hay y debe haber paciencia. No paciencia de cruzarnos de brazos. No paciencia de quedarnos viendo las nubes como los discípulos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Están con la boca abierta viendo que se va Jesús, se va, y de repente llega un ángel y le dice, ¿y ustedes, varones galileos, qué hacen viendo allá arriba? ¿Sí? ¿Qué hacen? Porque el mundo sigue caminando y la iglesia tiene un papel que hacer. Así inicia el libro de los Hechos. Jesús se fue, pero su Espíritu Santo viene y va a impulsar a la iglesia para conquistar al mundo. No es paciencia, como la hemos entendido, solamente soportar, aguantar, no, es resistir peleando, luchando contra el reino enemigo, sin
flaquear, sin ceder, perseverante. Y como dice este autor, resistencia activa, hermano, resistencia activa, que incluye incluso la muerte. Fíjense que sigue. Vamos ahora a ver, primero nos dice quién es él, ¿verdad? Se describe a sí mismo como Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro, en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia. Pero ahora vean ustedes dónde está, vamos a ir al punto, ¿dónde estaba Juan, hermanos? Dice, versículo 9 todavía, estaba en la isla llamada Patmos. Pero explica por qué está allí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos, hermanos, si ustedes quieren checar en su Biblia, al final, ¿verdad? Hay algunos mapas. Sobre todo les puede ayudar mucho los mapas donde se habla de los viajes del apóstol Pablo, porque pues normalmente las Biblias traen ese mapa, los viajes del apóstol Pablo. En la región que se llama Asia, van a encontrar ustedes, hermanos, la capital de esa provincia. La capital de Asia es Éfeso. Y tantito abajo de Éfeso, en lo que conocemos como el mar Egeo. Aquí vamos a aprender geografía también, hermanos, ¿eh? Ahí en la que conocemos como el mar Egeo, ahí está una isla pequeña al sur oeste de Éfeso. A esa isla se conocía como Patmos. ¿Ya lo ubicaron, hermanos? Si no, les doy chance, ¿verdad? Para que aprendan dónde está. Bueno, hay un sinnúmero de islas por ahí, pero la que está casi frente a Éfeso, esa es la isla de Patmos. ¿Alguno ya la encontró? Bueno, ya encontró Éfeso. ¿Sí? Bueno, ahí casi enfrente, un poquito enfrente y hacia abajo, en el mar Egeo, hay un grupo de islas pequeñas. Una de ellas se llama Patmos, ¿verdad? Esa es la isla de Patmos. Normalmente hay escritos, hermanos, hay escritos de la época en que se escribe el Apocalipsis, alrededor del año 90-95 de nuestra era. Hay escritos históricos de historiadores, no bíblicos, ¿verdad? De historiadores del mundo grecorromano. Y dicen, sobre todo uno de ellos, creo, si no me mal entiendo, Suetonio, describe que Patmos era un lugar donde se exiliaba o se desterraba a los enemigos del imperio romano. Era una especie de Islas Marías para nosotros los mexicanos. Patmos era una isla donde Juan estaba desterrado no por buena gente, ¿verdad, hermano? Para el imperio, digo. Sí, no por buena gente para el imperio. Era incómodo. ¿Qué le hizo Herodes a Juan Bautista, hermano? Lo decapitó. ¿Qué le dijeron a Jesús que tramaba Herodes? Te anda buscando para matarte. Y Jesús le dijo, díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasada voy a donde el Padre me envió. ¿Qué le hicieron al profeta Jeremías, hermano? La Biblia dice que cuando Jeremías le habla al rey, le dice esto y esto, enciérranlo, y lo metieron en una cisterna allá, ¿verdad? Y aquellos dos reyes que iban a pelear, y uno de ellos quería oír la voz de Dios, y traen al profeta Micaías o Miqueas, y le dice que van a perder y les van a dar una buena paliza, que es mejor que no vayan. Y dice el otro, ya ves, por eso no lo quiero oír. Solo malas noticias le gusta dar este profeta. Los demás decían, ve, los falsos profetas decían, ve, Dios te va a dar victoria, vas a tener. Pero este profeta dijo, vayan, pero yo ya veo a ustedes corriendo y escondiéndose de cueva en cueva.
Y tan enojado estaba el rey porque él ya tenía los planes de ir a la guerra. Dijo, enciérrenmelo hasta que yo regrese. Métanlo a la cárcel. Y es donde el profeta se voltea y le dice, si tú regresas, le dice, si tú regresas, es que Dios no habló por mí. Y la escritura dice que se fueron a la guerra y lo mataron a este rey, ¿verdad? Murió. El otro se salvó, como decimos, por la misericordia de Dios, ¿verdad? El que quería oír la voz de Dios, pero el otro lo sonsacó, ¿verdad? Pero a ese rebelde fue a quien el profeta le dijo, si tú regresas, es que Dios no habló por mí. Y efectivamente ya no regresó, ¿verdad? Y los ejércitos les dieron una derrota, pero tremenda. Normalmente a alguien que viene en el reino de Dios no le agrada al imperio. Si fuera la paciencia de que se esconde y no habla, ni preocupa. El problema es cuando su voz empieza, como dijo Jesús, a abrirle los ojos a los ciegos. Terrible esa declaración, hermano. Cuando empiezan personas a decir, ¿verdad? A denunciar, pero también a invitar a la resistencia. ¿Por qué conformarnos, verdad? No se trata de tomar los rifles, las armas. No se trata de cometer los mismos abusos, pero no de quedarse con los brazos cruzados, dice Juan. Yo estaba en Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan era un vivo ejemplo de lo que les acaba de decir. Por eso él le dice, yo los entiendo. Si a ustedes los están persiguiendo, si a ustedes los están amenazando por su fe, yo los entiendo. Es más, ¿desde dónde les estoy escribiendo? Desde una prisión, desde una isla, como existen también otras islas, ¿verdad? Como Alcatraz, de la que nadie se escapa, o sea, no se escapaba, dicen, ¿verdad? Desde la prisión, desde ahí Juan dice, estoy aquí porque soy incómodo para el imperio. Por eso dice, yo soy el primero. Vean la autoridad de Juan, hermano, en lo que nos referíamos al inicio del estudio. Su autoridad no está en el título que tiene, sino en que él es el primero en estar pasando las amenazas, está recibiendo las amenazas y el enojo y la persecución por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. Ahí está Juan, desde la cárcel. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Hermano Gilberto. Ay, que yo pienso que no, hermano, no deberíamos dar gracias a Dios porque estamos muy tranquilos. Yo más bien pienso que deberíamos pedir perdón y dejar que la palabra de Dios nos hable. Ese es el punto, ¿verdad? De lo que Juan está teniendo. No es consolar a los hermanos, no es una pastoral blandita de, hermanos, aguanten, mira, el Señor va a cambiar tu sufrimiento. Ese pastoral, no, Juan los va a retar. Sí, hay sufrimiento, pero hay reino, dice. Y entre el sufrimiento y el reino, perseverancia, hermano, perseverancia, aguante, resistencia. Aunque pierdas la vida, dice, persevera, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Esa es una pastoral, hermano. A esto le llamamos, y hoy ya nos enseña, esto se llama discipulado radical. Esto es lo que el famoso Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad?, escribía en su libro cuando escribe El precio de la gracia, ¿verdad? Y la tesis de Bonhoeffer en su libro es gracia, porque nadie lo puede pagar, pero no es gratis, en el sentido que yo no hago nada. La gracia te ayuda a dar todo lo que tú tienes, aunque no sea suficiente, pero a dar todo. El precio de la gracia es un libro famoso, ¿verdad? Y ustedes saben, Dietrich Bonhoeffer, 39 años, muere en un campo de concentración a manos de Hitler, porque él no se cayó. Muchos religiosos, muchos, incluyendo, dicen, al Papa Ratzinger, ¿verdad?, se aliaron con Hitler. Bonhoeffer dijo, él no puede hacer tanto daño y que los cristianos nos quedemos de brazos cruzados. Era un gran teólogo,
una gran eminencia. Y los amigos americanos lo estaban llamando para salvarlo, ¿verdad? Mandamos por ti y diplomáticamente te sacamos de Alemania. Y él dijo, aquí me quedo. Y la historia es que es uno de los mártires modernos, Dietrich Bonhoeffer. Hermana Rebequita, yo le quiero decir mi experiencia con la lectura del libro de Apocalipsis es que a mí no me deja en paz, ¿verdad? Me inquieta el libro de Apocalipsis. Y me siento confrontado, desafiado. Dijo el Señor Jesucristo, el que ama su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí el Evangelio, ese verdaderamente la salvará. ¿De qué sirve que un hombre gane todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, cuando leemos esas palabras y leemos el libro de Apocalipsis y sabemos de gente como Juan, que es un hombre anciano, está exiliado y quizás amenazado de muerte, ¿verdad? Juan dice, escribo y sigo dando testimonio, aunque eso signifique recrudecimiento de mi encarcelamiento, de mi confinación o incluso la muerte. Ahora a nosotros se nos ha presentado un evangelio muy light, hermanos, muy barato, demasiado barato. Se nos ha presentado la cara dulce del amor de Dios, del perdón de Dios. Y hay gente que en el nombre de Dios tranza, hermanos. En el nombre de Dios peca. Y el imperio del mal sigue dominando. Por eso Juan dice, ¿verdad? Necesitamos cristianos radicales que entiendan ese mensaje. Y claro, no es solo un asunto de idealismo, no es un idealismo religioso. Es una especie de personas que entienden que el Espíritu de Dios, oigan bien, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. La iglesia dice, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué tiene el Espíritu de Dios la iglesia? ¿Para qué? Hay gente que lo quiere nada más para tener estatus, tener cámaras, dinero, fama, poder. El Espíritu de Dios está, dice clarito en la Biblia, y nos ha enviado. Hay una misión. Como el Padre me envió, dice el Señor Jesucristo, también yo los envío a vosotros. Reciban el Espíritu. San Juan, Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo no es un adorno. No es un adorno para apantallar a la gente. El Espíritu Santo es el poder de Dios para desafiar a su iglesia y llevarla precisamente a dar ese testimonio en medio de un mundo tan convulsionado como el nuestro, hermano, tan descompuesto como el nuestro. Bueno, ya me estoy emocionando, ¿verdad? A veces, como les digo, estando en estudio, termino predicando, ¿verdad? Dice que estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. Solamente lo dejo para retomarlo el próximo martes. Lo primero que Juan hace es oír, hermanos. Pero yo quiero ubicarles rápidamente. Estaba Juan en la isla de Patmos, hermano. ¿Qué es la isla de Patmos? Una prisión, una isla de exilio. Pero dice que específicamente estaba cuando escribe esto, cuando recibe este mensaje. ¿Y ese qué es? Era el día domingo. Llegó el día de adoración. Juan no puede estar con sus hermanos. Juan no puede estar en la iglesia.
pero el Espíritu de Dios sí puede estar con él. A mí me encanta el libro de Apocalipsis porque destaca el elemento, el papel de la adoración. Y yo lo he dicho, ¿verdad? Muchas personas creen que lo importante de la adoración es la palabra, es la predicación. No, hermanos, todo el culto es importante. Todo lo que sucede en el culto es importante. La visión que tenemos de a quién adoramos, desde ahí, desde que empezamos, desde ver quién es este hijo de hombre que va a aparecer aquí, la visión de Juan. Juan estaba en adoración, hermanos. Eso es lo que quiero recalcar. Juan está en adoración. Los cultos de adoración, hermanos, tienen una función. No es cumplir con ir a la iglesia. La adoración vitaliza al cristiano, hermanos. Juan no puede estar en el culto porque está exiliado, pero eso no le impide a él adorar a Dios ahí. Y justo en ese día, justo en adoración, en una prisión, aquella prisión, aquel penal, se vuelve un templo hermoso. Y ustedes van a ver más adelante a Juan contemplando uno de las reuniones de culto más impresionantes. Va a oír cantar a los ángeles, ¿verdad? De repente el templo, la prisión se convierte en templo. La prisión se convierte en una montaña, en un monte de la transfiguración. A veces nosotros quisiéramos tener esas experiencias, hermano, pero nuestra rendición a Dios a veces no es total. Y no olvidemos que Dios es soberano. No cada vez que vengamos al templo y cada vez que cantemos, Dios se va a manifestar como en este caso. Dios, en su soberanía, se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y a quien quiere. Hermano amado. Sí, ok. Sí, es cierto, así es. Hay una expresión griega, la que aparece aquí, dice, en vez del día del Señor, nada más es un adjetivo. En griego es Kyriakos, así nada más. Cuya traducción, acuérdense que la palabra Kyrio, en griego es Señor. Entonces, Kyriakos vendría siendo algo así como señorial, relativo al Señor. Pero hay investigaciones, eso es para quienes les guste, hay investigaciones de que así se llamaba originalmente a las reuniones cristianas, porque era la seña del Señor, Kyriakos. Entonces, Kyriakes, ¿verdad? Significa no solo el día del Señor, sino la reunión dominical de la iglesia. No solo el día del Señor, sino, por eso le decía que este es un culto, ¿verdad? Es la reunión dominical de la iglesia. Bien, le dejemos hasta ahí, hermano Gilberto. Amén. Y eso vamos a analizar el próximo martes. Solamente quisiera decirle, ¿verdad? Los imperios humanos pueden detener a los hombres de Dios, pero no pueden detener la presencia de Dios. No pueden detener la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y lo que no nos puede quitar al enemigo son los sueños de Dios. Rodeados de maldad, de injusticia, desilusionados y decepcionados por la gente. Lo que no nos puede robar el mal es ese sueño de que Dios ha vencido y nos ha llamado a disfrutar de su reino. El día del Señor, hermanos, no es un día para venir a pedirle a Dios. Aparte, es el día para celebrar, es una celebración. Celebramos y actualizamos
la victoria de Dios en Cristo Jesús. Bien, es un libro formativo este Apocalipsis, es un libro de adoración y es un libro de teología. Y como decía el hermano Arreola, al parecer la adoración es la madre de la teología, dice. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos de la casa del Señor en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque tienes misericordia de nosotros.